Buenos días, hoy hablaremos del movimiento periódico. Un movimiento periódico es un movimiento que se repite a intervalos iguales. Un movimiento oscilatorio es aquel que recorre el mismo sitio de ida y vuelta. Por ejemplo, el de las manecillas de un reloj, el cual pasa por el mismo sitio cada vez que da una vuelta. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico, oscilatorio y de función armónica. La función armónica es aquella que tiene derivadas parciales continuas y satisface las reglas de Laplace. Estas las veremos más adelante. Los parámetros de un movimiento armónico simple son el periodo o el tiempo que transcurre entre cada ciclo, generalmente medido en segundos, y la frecuencia, que son los ciclos que transcurren en un segundo, medido en hertz. Como podemos ver, la frecuencia es la inversa del periodo, o 1 entre t, y el periodo igualmente es la inversa de la frecuencia, o 1 entre f. Si nosotros tenemos 3 segundos, pues para calcular la frecuencia sería simplemente dividir 1 entre 3 segundos, lo cual nos daría 0.333 Hz. Y el periodo sería lo mismo, pero al contrario, ¿no? Entonces sería dividir 1 entre un tercio de Hz, que nos daría 3 segundos igualmente. Ahora, la fase es el ángulo en radianes o la posición de desfase al punto inicial desde la medición de datos, representado con phi. Básicamente, si nosotros medimos unos datos un poquito más adelante del estado inicial, eso se consideraría como el punto de desfase. Lo vamos a explicar más adelante. Bueno, también hay otro factor que es la frecuencia angular, la cual vamos a explicar. Pero antes hay que saber qué es un radián, de dónde se compone y también recordar un poquito qué es el pi. Un radián es básicamente el grado que se forma entre el radio de un círculo y el arco que tenga la misma longitud que el radio. Este generalmente va a ser de 57.3 grados. ¿Ok? Eso es el radián. Ahora, si nosotros ponemos 3 radianes en conjunto, vemos que para llegar a 180 grados, o sea, la mitad del círculo, necesitamos pi radianes o 3.1416 radianes, lo cual nos dará 180 grados, y para completar todo el círculo serían 2 pi radianes o 360 grados. Hay que recordar que el pi es la longitud del diámetro puesta sobre los diferentes árculos del círculo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la longitud del diámetro, se puso una vez, dos veces, tres veces, y esta partecita que sobra, pues es las decimales del pi, 3.1416. Y bueno, la frecuencia angular está dada por esta fórmula, 2pi entre periodo, lo cual también nos equivaldría a 2pi por la frecuencia. Aquí estamos multiplicando 2pi radianes, o sea, esta longitud, por la frecuencia con la que se da el movimiento oscilatorio. Esto lo podemos ver mejor si tenemos, por ejemplo, un movimiento oscilatorio que se da de forma circular. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que eh, en un segundo se da medio ciclo, o sea, medio hertz, y lo multiplicamos por pi radianes, nosotros sabremos, bueno, perdón, lo multiplicamos por 2 pi radianes, como lo dice esta fórmula, nosotros sabemos que por cada segundo se va a dar pi radianes de movimiento angular, o sea, se va a recorrer esta distancia, ¿no? Ahora, si se recorre todo el círculo, eso significa que se da un ciclo por segundo, o sea, un hertz. Si multiplicamos por 2 pi radianes, entonces efectivamente vamos a tener 2 pi radianes por segundo, lo cual sería la frecuencia angular. Igual, si esto recorre un poquito más, o sea, un cuarto de círculo, además de haber dado toda la vuelta, tendríamos 5 cuartos de hertz, o sea, 1.25 hertz, ¿no? Lo cual en realidad al multiplicarlo por 2 pi radianes nos daría 5 y medio de pi por radianes, digo 5 y medio pi radianes por segundo, ¿no? Que es lo que sería pues la frecuencia angular de este círculo, ¿no? Entonces como podemos ver, básicamente estamos midiendo cuánto, cuánto, cuánto ángulo de este círculo o cuánto, pues decirlo, la longitud de este círculo se va a recorrer cada ciclo que demos y por eso lo multiplicamos por la frecuencia. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de resortes. Los resortes, pues es un elemento metálico, eh, generalmente que pues se va a estirar conforme más masa o fuerza le apliquemos, ¿no? En este caso estamos hablando de resortes helicoidales que van a estar unidos a una superficie, o sea, fijos de un lado, y vamos a ponerles una masa de forma vertical
que va a ir aumentando constantemente. Ahora, para saber cuál es la distancia que está, por ejemplo, entre x0 en este punto a x1 y bueno, relacionarlo con el peso que nosotros estamos poniendo a este resorte, se usa esta fórmula, la cual es la constante de elasticidad por el desplazamiento desde x0 es igual a la masa por la constante gravitacional de la Tierra, la cual, pues bueno, ya sabemos que es la aceleración que tenemos presente aquí en la Tierra en la superficie, que es 9.81 metros entre segundo al cuadrado. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es esta constante elástica. La constante elástica es un parámetro medible que caracteriza un cuerpo elástico deforme. Es decir, es una constante que nos da una proporcionalidad entre la fuerza que nosotros le aplicamos a un cuerpo elástico con el desplazamiento que esperamos obtener. En palabras más sencillas y para comprenderlo mejor, si nosotros aplicamos diferentes pesos a este resorte y calculamos la fuerza de gravedad que se aplica, o sea, la fuerza en Newton, ya sabemos, multiplicando la masa por esa constante, como en este caso, nosotros obtendremos pues una fuerza, ¿no? Y también mediremos también el desplazamiento del punto inicial. Si nosotros graficamos ese desplazamiento junto con la fuerza aplicada por el peso, vamos a obtener más o menos estos puntos. Que si nosotros usamos un mínimo cuadrado para poder obtener una fórmula lineal con la cual hacer una línea recta, sabremos más o menos pues cómo va avanzando, digamos, la fuerza que necesitamos, bueno, la fuerza aplicada con el desplazamiento obtenido, ¿no? Ahora, los mínimos cuadrados, nada lo voy a explicar a grosso modo, es básicamente esta fórmula que pues, nos da una ecuación de toda la vida, de y es igual a una pendiente por x más b, que sería el punto de intersección. Y bueno, esto más que nada se usa para si tenemos varios puntos de este estilo, o más dispersos en dado caso, pues nosotros poder obtener una línea recta que se acomode lo más próximo posible a estos puntos. Y bueno, esta fórmula en realidad es muy sencilla, simplemente n es el número de puntos que tenemos. Este símbolo significa la sumatoria de todos los puntos en x por los puntos por sus valores en y. O sea que si esos valores de 1x, por ejemplo, un desplazamiento de 1x, en y, yo que sé, aquí son 20 newton, entonces es la primera multiplicación y se va a sumar con cada una de las multiplicaciones de estos puntos, ¿no? Menos la sumatoria de todos los x, o sea, la sumatoria de todos estos puntos, de todos los valores, por la sumatoria de todos los y, que son las fuerzas de la diferencia de fuerza, entre el número de puntos igual por la sumatoria de todos los valores en x al cuadrado, menos el absoluto de la sumatoria de x, o sea, de todos los puntos de x, igual como en este caso, y todo eso al cuadrado. Y bueno, eso ya nos daría la pendiente que estamos buscando por x. Y bueno, igual hace el mismo proceso para encontrar la intersección y bueno, ya tendrían la línea que queremos, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta línea? ¿Por qué es importante esta línea? Porque resulta que esta pendiente es la constante elástica. Es decir, este valor es el que relaciona la fuerza que nosotros necesitamos aplicar a un objeto para obtener un cierto desplazamiento. Entonces, bueno, si tenían la duda de dónde se saca esa constante, pues bueno, de aquí se saca, ¿no? Y la fórmula pendiente, para que se acuerden, pues es esta, ¿no? O sea, tomamos dos puntos, uno aquí y otro acá. El segundo valor de la y del segundo punto, pues lo tomamos aquí, menos el primer valor de la y del primer punto, pues lo tomamos acá, entre el segundo valor de la x del segundo punto, o sea, el valor que está acá, menos el valor de la x del primer punto, que sería pues ya nos daría la pendiente. Y bueno, eso es para resortes estáticos, ¿no? Esta fórmula solo aplica para resortes estáticos. Sin embargo, si tenemos un resorte en movimiento, en este caso lo vamos a considerar sin fricción, porque si no serían otras fórmulas, se aplicaría la segunda ley de Newton, es decir, a toda acción hay una reacción igual y opuesta. Como vemos, si nosotros aplicamos una fuerza de un lado hacia el otro, se va a desplazar esta masa hacia acá y por lo tanto va a haber una fuerza reactiva que va a intentar devolver la masa a su punto inicial.
Sin embargo, probablemente como no tenemos fricción, se va a comprimir entonces el resorte. Entonces va a haber otra fuerza reactiva que lo va a intentar llevar más para acá para empezar otra vez en el punto inicial. Ahora, esta relación, bueno, la segunda ley de Newton se va a expresar acá, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y si nosotros lo relacionamos con nuestra constante elástica y nuestro desplazamiento, pues obtendríamos esta fórmula. Masa por aceleración es igual a la constante elástica por el desplazamiento. Si nosotros aislamos la aceleración, que ya sabemos que es la constante gravitacional, obtendríamos esta fórmula. Esta derivada se da porque, como bien sabemos, la aceleración es la segunda derivada de la fórmula de desplazamiento, bueno, de la fórmula de posición de una, bueno, de cualquier fórmula de posición, ¿no? O sea, si tenemos una fórmula que expresa la posición de un objeto y hacemos la primera derivada, nos dará la velocidad eh, de ese objeto en determinado momento, ¿no? Porque sería en desplazamiento entre segundos o bueno, en cualquier grado de, cualquier medición de tiempo. Bueno, la IVA no la voy a explicar, pero pues ya lo pueden buscar en YouTube y todo ese rollo, ¿no? Básicamente pues es la pendiente bajo en la curva. Y si a esa nueva función de velocidad le aplicamos otra vez la derivada, pues nos va a dar la aceleración, es decir, la pendiente sobre la curva de la velocidad. O sea, cuánto cambia la velocidad en ese punto. Y bueno, esa es la aceleración, lo cual es igual a pasar la masa a este lado y bueno, ya reacomodar la fórmula. De esta fórmula, si nosotros aislamos ahora la x, nos vamos a poder obtener esta fórmula que sería x es igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más el desfase ¿cómo se dice? El desfase radial. Bueno, el desfase medido en radianes. Y bueno, esta sería la fórmula de la posición respecto al tiempo. Igualmente, haciendo más cálculos, podríamos obtener la fórmula de la frecuencia angular, que sería esta, ¿no? La frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa del objeto. Igualmente, al aplicar la primera derivada a esta fórmula, derivada que la aplicaremos sobre la función de tiempo, podemos obtener la velocidad respecto al tiempo. La cual es esta. Velocidad es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfase medido en radianes. Ahora, se me olvidó decirlo, pero la amplitud es básicamente el desplazamiento máximo que se da al aplicarle una fuerza a un resorte. Es decir, si nosotros aplicamos una fuerza, va a llegar a un punto máximo donde se va a poder extender el resorte. Esa, esa diferencia de longitud es nuestra amplitud. Y bueno, pues aquí ya la tenemos. Igualmente, si aplicamos la otra derivada a esta función de velocidad, o sea, la segunda derivada a la función inicial de posición respecto al tiempo, podemos obtener la fórmula de aceleración respecto al tiempo, la cual sería aceleración es igual a menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por coseno de frecuencia angular por tiempo más desfase medido en radianes. Y bueno, igualmente también podemos sacar con estas fórmulas cuáles son los máximos de velocidad y aceleración, que sería la velocidad máxima es igual a la amplitud por la frecuencia angular y la aceleración máxima es igual a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Y bueno, esto sería todo por ahora y espero que les haya gustado.